Estados Unidos y China son sin duda las dos superpotencias del siglo XXI, pero mantienen un duelo por la hegemonía global que tiene al mundo en vilo. Avanzan de manera inexorable en una espiral de sanciones y acusaciones de espionaje, maniobras militares o una preocupante guerra comercial. Ya sea en el Pacífico, en Hong Kong, en materia de tecnología o, por último, con el cierre de consulados. Las consecuencias son imprevisibles para ellos mismos y para el resto del mundo. 30 años después de la caída del muro, China versus Estados Unidos. ¿Estamos ante una nueva guerra fría? Les doy la bienvenida a nuestro debate y les invito a seguir el tema en nuestras redes sociales. También pueden escribirnos su opinión a nuestro correo electrónico a fonda@db.com. Y hablamos hoy nada menos que sobre dos superpotencias cada vez más enfrentadas. Les invito a seguirnos. Los panelistas hoy son Laura Iglesias, es analista política de Deutsche Welle y fue corresponsal en Washington. Laura dice, con un Occidente centrado en desenmascarar los desmanes del presidente estadounidense, China había afianzado su autoritarismo con menor observación internacional, hasta ahora. Alexandra Sitenko es analista internacional, doctora en estudios globales, especialista en relaciones entre Rusia y América Latina. Según Alexandra, algunos acontecimientos recuerdan la Guerra Fría del siglo XX, pero la situación general es diferente porque el mundo ha cambiado. Y nuestro tercer panelista es Hinnerk Berlekamp, es periodista independiente, trabajó muchos años en internacionales del Berliner Zeitung. Hinnerk dice, rivalidad larga sí, nueva Guerra Fría no. La historia se repite de esta forma. No se repite de esta forma, claro. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a ustedes. Hinnerk, la historia no se repite, dices, pero muchos analistas ahora mismo hacen esa analogía precisamente entre una nueva guerra fría entre Estados Unidos y la nueva potencia en ascenso, que sería evidentemente China. ¿Por qué crees que no es una nueva guerra fría? Creo que las condiciones en el mundo han cambiado demasiado. La Guerra Fría era una guerra fría entre bloques y, más de todo, no era una guerra tan fría. Fría solo era en Europa y ni eso todo el tiempo. Si pensamos bien, la Guerra Fría empezó en Grecia como la prolongación de una guerra tipo guerra civil entre una guerrilla antifascista dominada por los comunistas y porque era dominada por los comunistas, del otro lado, ingleses y norteamericanos trataron de aplastarla porque pertenecían al otro bando que ya se percibía de esa forma. Y así, eso que empezó en Grecia en el 45-46, luego se prolongó las guerras de Corea, el golpe contra Mossadegh en Irán, la guerra de Vietnam, tantas guerras, Estados Unidos minando los puertos de Nicaragua, todo eso era una situación que nada tiene que ver con la situación actual entre China y Estados Unidos. Entre otras Estamos cosas, viviendo un mundo completamente distinto, con muchas guerras por todas partes, pero esas guerras que hay no se subordinan a esa lógica de Guerra Fría que sí predominaba todo el tiempo entre 45 y hasta el 90-91. En aquella Guerra Fría defendía sus intereses militares y políticos. Los intereses comerciales no tenían tanta relevancia. Esta es una guerra fundamentalmente centrada en la necesidad y el interés de China de expandir su influencia política, pero porque necesita recursos económicos para sobrevivir. Y es una aspiración que no tenía Rusia en esa Guerra Fría político-militar. Y otra gran diferencia también es que la interconexión precisamente entre las dos potencias de las que hablamos ahora mismo, económica, es enorme entre, en su día, la URSS y Estados Unidos. Hablamos de conexiones políticas o rivalidades políticas y militares, pero no económicas. Bueno, para empezar, me gustaría decir que yo generalmente soy en contra de esas etiquetas, como Guerra Fría 2.0, porque, como ha dicho Hinnerk, el mundo ha cambiado bastante. Estamos en un mundo multipolar y no bipolar, lo que es la primera diferencia. Segundo, que sí, que la confrontación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos era confrontación en primer lugar político-ideológica y no económica-comercial, aunque la rivalidad entre China y Estados Unidos tiene también varias ramas, varias dimensiones, pero es más centrada en los asuntos tecnológicos comerciales. Y tercer punto, que en mi opinión es importante, es que la Guerra Fría, el objetivo de la Guerra Fría era
sí, el colapso del enemigo. No era simplemente debilitamiento del enemigo, sino el colapso, lo que finalmente aconteció con la Unión Soviética. Mientras que hoy en día los Estados Unidos no pueden tener como objetivo el colapso de China porque significaría el colapso de los Estados Unidos mismos. Porque las economías nuevamente están muy interconectadas. Estamos hablando de las diferencias. Quiero volver a las analogías de las que partíamos, porque Estados Unidos sí que está llamando a otros países a dar la espalda a China, es decir, que sí que buscamos, sí que estamos viendo dos potencias que están buscando aliados. ¿Cuál es la diferencia entre el Estados Unidos entonces, con Nixon, pongamos, y el Estados Unidos de hoy en día, Laura? El Estados Unidos de ahora ve que pierde influencia porque ha perdido, por ejemplo, la conexión que tenía y que Obama aspiraba a conseguir con Asia, con ese acuerdo transpacífico que Trump ha despedido. Trump se ha ido retirando poco a poco voluntariamente, dando una alegría a China de esa zona del mundo, y ahora evidentemente tiene problemas para estar cerca de los aliados que lo están necesitando ante una China que se expande en el mar de China de forma muy dominante, incluso situando islas artificiales en puntos estratégicos de ese mar, muy clave para la subsistencia del propio país, pero situando controles en puntos estratégicos que pueden impedir a Estados Unidos la protección de sus aliados. Ha dejado solos a sus aliados. Y los aliados, los países asiáticos a los que China aspira a suministrar materias primas y también a obtenerlos de ellos, confiaron en China ante la falta de ese apoyo de Estados Unidos, pero están viendo ahora que es una confianza, un arma de doble filo, porque China es demasiado dominante y ataca también sus intereses. Entonces, es una situación muy complicada. Estados Unidos también ha estado presente desde la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico como una única potencia, luego lo vamos a ver. Me gustaría, antes de pasar a otros temas, que habláramos también un poco del papel de la Unión Europea en todo esto, que está dejando un poco a Estados Unidos hacer el papel del poli malo y Europa es un poco el poli bueno. ¿Cómo lo ves tú, Hinerk? Un poquito de eso, sí, pero entre esa rivalidad entre China y Estados Unidos, la Unión Europea no ha logrado un papel propio en el mundo bipolar que se parece avecinar entre China y Estados Unidos. Siempre, ¿qué hace la tercera fuerza en el medio? Unión Europea como un nuevo movimiento de los no alineados. No puede ser el caso. Para eso el peso de Europa, el peso económico debería ser demasiado grande. Es la mayor potencia comercial del mundo si fuera una sola. Ahora, con las divisiones dentro de Europa, con la despedida de Inglaterra de la Unión Europea, etc., Europa está tan consumido de sus propios problemas que no pinta mucho en lo otro y lo está observando y está temiendo efectos de cosas que podrían parecer una nueva guerra fría, o sea, de efectos parecidos. Sufriendo tirones de ambos lados, dirías. Europa se resistía antes a aceptar una presión de Estados Unidos. Hasta hace muy poco se resistía a aceptar, por ejemplo, la presión de Estados Unidos para renunciar a la intervención de la compañía Huawei en la expansión de las redes 5G en Europa. Y esa presión que ejercía Estados Unidos hasta hace muy poco, ahora Europa está empezando a ver las razones de esa presión, pero se resistía a ello por la manera de actuar de Donald Trump, la manera de confrontación con Europa también. Entonces a Europa le cuesta aceptar esas recomendaciones de Estados Unidos, presiones que pueden tener su razón de ser, y es ahora cuando Europa está empezando a ver que esa alianza o esa confianza en China también tiene consecuencias negativas. Lo vemos, por ejemplo, en Italia. Lo necesita China, que es un importantísimo socio comercial. Lo necesita China. Por ejemplo, Italia, que fue el primer país del G7 que aceptó formar parte de ese proyecto gigantesco que China está formando desde 2013 de la Ruta de la Seda. Era un proyecto visto muy crítico por Europa, pero Italia se lanzó de lleno porque necesita, en su grave recesión, inversiones, necesita empleo, y eso se lo lleva China. Pero realmente las consecuencias de esa dependencia económica para Italia en este momento, eso ya lo veían algunos países europeos y siempre lo ha visto Estados Unidos, y Europa es ahora cuando está empezando a verlo. Sería interesante, por ejemplo, estudiar qué papel juega o qué papel ha jugado en la expansión tan pronta y tan extensa del coronavirus en Italia al principio, que Italia fuera el año pasado
el primer país que se lanzara de lleno a esos acuerdos comerciales, que abriera sus puertos del norte del país a los productos chinos. Sería interesante investigarlo, aunque es una petición que a China no le gusta demasiado y reacciona siempre con mucho... Dependencia de unos y de otros, pero me gustaría que escucháramos precisamente el tono que adopta Estados Unidos y por qué estamos hablando de esa nueva guerra fría, o algunos periodistas lo están haciendo, porque se caracteriza Estados Unidos precisamente ahora por su capacidad para hacer pocos aliados, digamos, aunque esta vez Trump se ha ahorrado sus ataques directos al gobierno chino y lo ha dejado en manos de su ministro de Exteriores, el secretario de Estado Mike Pompeo. Este ha querido dejar bien claro que hay más en juego que una guerra comercial de la que estamos hablando. El presidente Trump ha dejado claro que necesitamos una estrategia que proteja la economía estadounidense y nuestra forma de vida. El mundo libre debe triunfar sobre esta tiranía. Alexandra, ya sé que dices que no te gustan las etiquetas, pero el gran enemigo de Estados Unidos en estos momentos no es el terrorismo internacional, como lo era hace medio año, el ISIS. Pompeo declaraba a Pekín amenaza existencial de las democracias occidentales y las llama a plantarle cara a China. Es una retórica, como decíamos, guerra fría, dices no, retórica electoral. ¿Por qué ese mensaje tan claro y ya 3 meses de las elecciones generales en Estados Unidos? Bueno, primero, retórica preelectoral tiene un papel importante porque Donald Trump ya durante su campaña electoral en 2016 había mencionado a China, dijo que quería reducir el enorme déficit comercial que tienen los Estados Unidos con China. O sea, la retórica anti-China es un hilo conductor que atraviesa toda la presidencia de Trump hasta ahora. Es uno de los pocos puntos que empezó en su campaña electoral y que sigue hasta ahora. Pero también ha coqueteado en ciertos momentos o ha alabado el estilo de Xi Jinping dirigiendo China, ¿no? También ha habido un poco de coqueteo a ratos, o sea, y esa sería mi próxima pregunta, ¿en qué medida, Giner, realmente Trump está detrás de las palabras de Pompeo o realmente estamos viendo también alas distintas en el gobierno norteamericano? No creo que haya tendencias tan distintas en el gobierno de Estados Unidos ni en la clase política de Estados Unidos, porque tampoco creo que en el Partido Demócrata, que está anti-Trump en lo que sea, sí, tampoco creo que ellos piensen tan distinto. Eso va mucho más allá. Es que Estados Unidos están perdiendo fuerza a nivel mundial. Pero esos vaivenes a los que te refieres, perdona, son simplemente la línea errática de Trump, que un día dice que ama a Xi Jinping y otro día dice que lidera un país depredador. Pero lo que dice él es que... Volviendo a ti, Berlecam, entonces, si Joe Biden ganara las elecciones el 3 de noviembre, ¿la línea sería la misma política anti-China, retórica? Quizás no la misma retórica, quizás otra retórica, pero el problema a fondo de Estados Unidos sigue siendo el mismo, que está emergiendo una segunda potencia. Y Estados Unidos, desde el fin de la Unión Soviética, se han acostumbrado tanto a ser la única potencia mundial que no logran adaptarse a la idea de que el mundo cambia y que está surgiendo una nueva potencia que en cualquier momento puede estar a la par de ellos. Bueno, yo diría y eso que es muy difícil de aceptar para un país. Inglaterra perdió su prepotencia mundial después de la Primera Guerra Mundial. Le costó horrores, le cuesta hasta hoy día. Hasta el Brexit de hoy es algún post-efecto de esas tendencias largas, si uno lo quiere interpretar de esta forma. Estados Unidos no están dispuestos a admitir que no sean la única potencia. Y entonces para ellos es muy comprensible que resurja el término de Guerra Fría, porque una Guerra Fría la ganaron ya. Y entonces, ¿por qué no una segunda? Como hay algunos puntos parecidos entre la Unión Soviética y China. Pero aunque no lo admitan, es una realidad. En China, en los últimos años, se ha utilizado más cemento que en Estados Unidos desde el año 1900 hasta hoy. Sí, el país crece a 5 millones de habitantes por año. El desarrollo económico, no, la potencia emergente, evidentemente, que es China. Creo que ese es el objetivo de los Estados Unidos, es frenar por unos cuantos años, por 3, 5 años, el desarrollo de China para poder recuperar su propio desarrollo, sobre todo en el área tecnológica.
tecnológica, porque yo veo ese conflicto es incluso menos económico que comercial, es más tecnológico-científico, es donde en los próximos años se va a desarrollar una mayor competencia entre distintos estados. Y eso me lleva a preguntarte, porque decías antes, hablabas de un mundo multipolar, entonces, ¿tenemos una China aislada porque todos los países necesitan aliados, o tenemos un país autosuficiente que realmente pilota esa guerra tecnológica o ese avance tecnológico del que hablabas? Estamos hablando de Huawei, de tecnología 5G, etcétera, etcétera. Bueno, ahora tenemos a China y los Estados Unidos como dos líderes. China... Lo que más se critica en cuanto a China es que si las empresas extranjeras quieren operar en China, tienen que dar el permiso de uso, del uso de tecnología. Tienen que entregar a las empresas estatales chinas o las empresas o socios estratégicos con los que trabajan en China. Es lo que critica. Lo que ha criticado Trump en varias ocasiones, ha acusado a China de robar la propiedad intelectual. O sea, esas son esas percepciones de amenaza. Y no abre su mercado de la misma manera que se introduce en otros mercados, no abre el propio, ¿no? Que es algo que también critica mucho Europa, critica Estados Unidos. China no es el único país que está tratando de avanzar en la esfera tecnológica. Desde el inicio del siglo tenemos a varias potencias, algunas ya no son potencias emergentes o si han parado el avance, como Brasil, por ejemplo. Pero el inicio del siglo sí tenía varias potencias en todas las regiones. Había uno o dos países que se posicionaban como potencias emergentes o reemergentes, como Rusia, tratando de tener más representación, más estatus internacional. ¿Y cómo uno puede lograr hoy en día representación internacional? Y ya no... Poder militar es importante, pero más importante es poder tecnológico-científico. Y allí... De todas maneras, ahí son interdependientes todos los países, incluso China y Estados Unidos, porque los chips de Huawei son de Estados Unidos. Y cuando Donald Trump aplica sanciones o restricciones a las exportaciones e importaciones de China, está dañando también a los fabricantes de chips de su país. Y yo no veo un mundo en estos momentos tan multipolar, veo claramente una aspiración interconectado. Sí, una aspiración muy clara de China, que sabe muy bien lo que quiere y realmente lo hace a largo plazo, sin los vaivenes por Twitter. Reconoce que la estrategia es lo que decías tú, una estrategia tecnológica a largo plazo y que el nivel diplomático tiene mucha menos importancia. Llevan desde 2013 diseñando esta ruta de la seda que tiene 3 canales hacia África, hacia Latinoamérica, hacia Europa, y que todo esto pues, fortalece su desarrollo y su enorme hambre y sed de recursos, porque para esos 1.400 millones de personas que crecen cada año es que necesitan una cantidad de recursos que el mar de China, con sus 4.000 variedades de peces, no les llega. Vamos a ver precisamente ese papel de China, que reclama su papel histórico, cree que Estados Unidos es una potencia decadente que no quiere perder sus privilegios. Estados Unidos, por su parte, cree que Pekín amenaza sus intereses estratégicos y compite injustamente en el ámbito comercial. Y la pandemia no ha hecho más que empeorar las cosas entre ambas potencias. Vean. Hace 2 años el presidente Trump impuso a China aranceles sobre el aluminio y el acero, por ejemplo, lastrando exportaciones chinas por valor de cientos de miles de millones de dólares. De esta manera, Trump quiere castigar a China por el espionaje industrial y económico que lleva a cabo y obligar así al país a abrir sus mercados. Vamos a proteger nuestros derechos de autor, marcas comerciales, patentes, secretos comerciales y la propiedad intelectual. Son importantes para nuestra seguridad y bienestar. Defenderemos nuestros valores y a nuestros trabajadores. China responde de inmediato con aranceles sobre productos estadounidenses. Al final, la disputa se salda con un acuerdo en el que el gigante asiático incrementa sus importaciones de Estados Unidos. China, por su parte, con su proyecto de la nueva ruta de la seda, teje una red comercial en torno al mundo, con carreteras y líneas de ferrocarril. Compra puertos e invierte en tecnologías de comunicación punteras a base de subvenciones multimillonarias. ¿Sale China victoriosa de esta guerra comercial? Bueno, en estos momentos no parece que haya grandes vencedores. Siner,
¿qué hay de esa frágil tregua que sellaron precisamente en enero pasado, esa tregua comercial? Trump ya ha dicho que no tiene interés en pasar a la segunda fase. China, por otro lado, tampoco puede cumplir la demanda que prometió en un principio debido precisamente a la pandemia y la crisis económica que atraviesa en estos momentos, o digamos esa ralentización económica, no vamos a llamar crisis económica en el caso de China. ¿Qué hay de esa frágil tregua? Yo no confío en esa tregua porque las cosas están demasiado frágiles. El efecto corona con Estados Unidos perdiendo un 10% de su Producto Bruto, China un poco menos. Puede ser que China recupere antes su potencial económico que Estados Unidos. Vienen unas elecciones en Estados Unidos. Esa guerra de aranceles era un episodio en el conflicto largo, pero no podía determinar el final de esa pelea. Además, era un elemento. Ese acuerdo de enero no abordó cosas clave que son un conflicto desde hace mucho tiempo, como las subvenciones que China da a sus empresas y que las ponen en situación muy ventajosa con respecto a las empresas extranjeras, y también la falta de transparencia de China a la hora de recopilar, procesar y manipular datos tecnológicos. Entonces China, bueno, sí, se comprometió a comprar bienes estadounidenses por 200.000 millones de euros, pero eso para China no es ningún problema. China prosigue con su expansión ante los ojos atónitos de Estados Unidos, que más bien están paralizados. Incluso tiene estrategias para bloquear los barcos, los portaaviones estadounidenses y la expansión militar en mar de China. Entonces, esas guerras arancelarias, ¿a quién han acabado beneficiando? ¿Han perjudicado al final a todos? También a las propias empresas estadounidenses. Por supuesto, las guerras arancelarias, las guerras comerciales siempre perjudican a todos y luego siempre a la población y a las empresas que negocian entre sí. De eso no hay ninguna duda. China, con la diferencia de que China, gracias a su enorme mercado interno que está creciendo como loco, logra amortiguar, al parecer, mejor que Estados Unidos mismo. A pesar del enorme potencial que tiene la economía de Estados Unidos, China logra amortiguar mejor esto y trabaja a largo plazo. Eso. No le importa si medio año de guerra arancelaria sí cuesta un poco, pero ¿y qué? Trabajan a largo plazo sabiendo muy bien lo que quieren y tienen ya acuerdos en virtud de esa ruta de la seda con 65 países que quedan siendo dependientes. Muchos de ellos, además, en Latinoamérica, y ahí me gustaría que nos detuviéramos precisamente porque nuestro público es latinoamericano. ¿Qué papel ocupa China ahora mismo en Latinoamérica? Dicen que ha llenado el vacío que ha dejado Estados Unidos. De Estados Unidos se decía que era el patio trasero de Latinoamérica. ¿Se puede decir que China ya es el patio delantero, el jardín frontal de países como Chile, en donde se han hecho con todos los recursos las materias primas, o en el tema de las infraestructuras, el metro en Bogotá o aeropuertos en toda Latinoamérica? China tiene un papel enorme en Latinoamérica. Ese papel está creciendo cada vez más. Latinoamérica hoy es la segunda región después de Asia como receptor de inversiones directas chinas. Y para un montón, la mayoría de los países de la región, como Brasil, Chile, Uruguay, Perú, China es el destino de exportaciones. Es primer destino de exportaciones, el segundo más importante para Costa Rica. O sea, ya es más para exportaciones latinoamericanas de materias primas y de agricultura es el socio comercial más importante para Latinoamérica. Eso deja... bueno, perdón. ¿Por qué nos asombramos de esto? China siendo una quinta parte de la población mundial, una cuarta, una tercera parte de la economía mundial. ¿Por qué nos asombra que un país tan enorme, una economía tan enorme esté presente? ¿Por qué no nos asombra que Estados Unidos estén en todas partes, por supuesto? A ver, no nos asombra, pero sí nos alarma. Nos alarma que, por ejemplo... Eso es interesante. Voy a poner un ejemplo de esta semana misma en Latinoamérica. Ecuador está dando la alerta porque no en sus aguas jurisdiccionales, pero muy cerca de la zona exclusiva protegida de Galápagos, hay ahora mismo 260 pesqueros chinos que están esquilmando esas aguas y las especies protegidas no distinguen un metro más allá o más acá. Y se ha descubierto en barcos chinos especies protegidas, tiburones protegidos, los han descubierto las autoridades ecuatorianas. Entonces, han anunciado acciones legales contra China por esta razón, porque les han dicho que se retiren y no lo hacen. Pero es que Ecuador, en virtud de esos acuerdos sellados por esta ruta de la seda, es dependiente de China. Hace un año, China elogiaba un enorme proyecto de megaminería en Ecuador por el que sacará cobre durante 30 años.
China, esa inversión de China ha creado puestos de trabajo, 2.500 empleos en Ecuador. ¿Hasta qué punto es Ecuador independiente para proteger sus recursos naturales? ¿Qué país es independiente? Porque, por ejemplo, en Colombia, cuando salió la licitación del metro de Bogotá, los dos que se postularon eran empresas chinas. En Latinoamérica dicen, si alguien viene a invertir aquí, ¿por qué vamos a cerrar la puerta? Es eso que se está pidiendo, claro, Estados Unidos, Europa, piden a los países que necesitan esa inversión para crecer, para superar las crisis y la recesión, que se contengan. Es la misma razón por la que Italia sí que aceptó firmar el pacto con China, pero tiene consecuencias a largo plazo. De esquilmación de recursos naturales, de pérdida de dependencia. No sé hasta qué punto Lenín Moreno tiene las manos libres como para emprender acciones legales contra China. ¿Qué va a pasar con los empleos? Esa pregunta la podemos lanzar a Alexandra o a Giner. ¿Quién la quiere contestar? ¿Se sienten más atados los países latinoamericanos cuando el inversor es China que cuando el inversor es Estados Unidos? ¿O es el mismo grado de dependencia y estamos hablando, las ideologías en guerras comerciales cuentan bien poco? Bueno, depende de los países. Los países del Cono Sur son mucho más dependientes de las inversiones chinas que los países en Centroamérica o que México, por ejemplo. Venezuela también es muy dependiente porque la deuda venezolana más dependiente que ninguno. Sí, Venezuela, o hay países que reciben los créditos chinos son mucho más generosos que los créditos estadounidenses. ¿Por qué China es el socio más preferencial para los latinoamericanos que los Estados Unidos o los europeos? Porque no ponen condiciones. Aportan el dinero ya. Ellos tienen la vista puesta en el largo plazo. Les dan el dinero que necesitan ahora. La pregunta es, por ejemplo, ¿por qué un país de Latinoamérica, cuando Alicia Bárcenas, la presidenta del CEPAL, estuvo aquí el año pasado, hace un año aproximadamente en Berlín, dijo al latinoamericano no le importa si el teléfono móvil inteligente es un Huawei o es un Apple, lo que le importa es tener un teléfono móvil que le permita conectarse al mundo y también progresar. Pero ¿cuánto cuesta un Huawei? ¿Cuánto cuesta un Apple? Exacto. Entonces, ¿podemos esperar, por ejemplo, de un país latinoamericano el veto a Huawei que ha hecho Boris Johnson, que ha prometido para el 2027, creo? El problema es el dinero disponible para el crecimiento económico en esos países. Incluso Brasil ya dijo que no iba a poner el veto a Huawei como para desarrollar el cable, la estructura de 5G en Brasil. O sea, dicen que no los va a bloquear. Además, ese veto se ve en Europa. En Europa son reflejos de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos prohibió a los consorcios de Alemania Federal en ese momento de exportar los tubos para el transporte de gas y petróleo de Siberia a Centro Europa, del lado del telón de acero, que sea. Estados Unidos no quería esa interconexión entre la Unión Soviética y Europa Oriental y Occidental. Entonces puso su bloqueo y por más le costó, la industria germano-occidental lo tuvo que aceptar porque el clima político era tal. Pero ¿por qué tenemos que volver a eso? ¿Por qué no podemos acostumbrarnos a que las cosas cambian? Cuando en América Latina, cuando llega la gran crisis económica, hasta ese momento, salvando el caso de México, la potencia económica predominante era Inglaterra. Y fue cediendo espacio porque no pudo durante la guerra, y entonces recién en ese momento llegan a Estados Unidos y se convierten en la primera potencia económica en Brasil, Argentina, América del Sur por completo. Un cambio histórico, y ¿por qué no podemos admitir que esos cambios siguen? ¿Por qué tenemos que creer que el mundo va a ser como hoy para siempre? Podemos admitirlo, pero tenemos cierto recelo y miedo cuando ese poder viene de un país que realmente es totalitario, en donde hay un pensamiento único de la cúpula china, en donde no hay un gobierno de consenso popular, en donde la sociedad civil, que es lo que realmente da estabilidad a largo plazo a los países, no tiene ningún valor. Y un país que aspira al crecimiento acelerado para tener contenta a una población que no puede opinar. Por eso nos alarma, porque no queremos crecer de esa manera. Creo que es interesante que Laura ponga esa idea, que no la habíamos mencionado todavía, sobre la mesa, porque nos lleva otra vez también a ver el papel de Europa, que hasta ahora depende tecnológicamente, por un lado de China, por otro lado de Estados Unidos. El problema que tiene Europa es que precisamente no ha avanzado tampoco en materia tecnológica como lo ha hecho Estados Unidos o como lo ha hecho China, y sin embargo habla ya claramente de China como un rival sistémico. Es decir, también se está posicionando claramente y está
utilizando palabras más duras, por lo menos desde Bruselas. Y empieza a hacerlo ahora con lo de Hong Kong, con la ley de seguridad de Hong Kong que alarma a Europa y que impide... Y sin embargo, hasta ahora, digamos que sobre todo Alemania ha utilizado un tono muy moderado con respecto a China. Ya no. Y precisamente los desmanes en Hong Kong es lo que ha hecho cambiar un poco la postura de Europa. ¿Cómo lo ves tú, Alexandra? La postura de Europa ya está cambiando. Con la promulgación de esa ley de seguridad ya cambió, porque lo que Europa dijo que, bueno, no van a imponer sanciones económicas o políticas como lo anunciaron los Estados Unidos, pero anunciaron ya medidas más concretas, como protección, como... medidas de protección, a eso me refiero. Sí, como protección de los activistas. La protección de las propias empresas en sectores estratégicos europeos, proteger las propias empresas y la tecnología europea frente a la China y frente a lo estadounidense. Eso acaban de decidirlo, es una decisión de hace muy pocos días y bueno, también es para impedir el envío de tecnología que pueda ser utilizada para vigilar a esa oposición en Hong Kong que se ve cada vez más ahogada y también para impedir supuestamente la exportación de armas, a ver si al final es verdad, a China por esa razón. Alemania lo anunció, que no iba a exportar ningún equipo militar o equipos que puedan ser usados para fines militares o civiles. ¿Dirías, Giner, que el tono de Bruselas se ha endurecido? Sí, se ha endurecido, pero las exportaciones de armas de Europa a China en comparación con la producción de China misma son ínfimas. O sea, no es nada que realmente tenga ese peso. Son señales importantes y todo bien. Pero... Digamos que es verdad que para eso China no necesita Europa, pero para la tecnología de espionaje quizás sí. Y realmente Europa, que antes estaba centrada en distanciarse de Trump y de los desmanes y de las amenazas económicas a la propia Europa, ahora está empezando a ver que tiene que tener un poco más de cuidado con su acercamiento a China. Y yo no creo que, por ejemplo, hoy día Italia hubiera ido tan alegremente a firmar ese acuerdo comercial con China que firmó el año pasado. Bueno, hoy no creo que lo hubiera hecho. En la situación económica en la que está, no sé yo si tiene muchas posibilidades para de mí elegir. la posición de Europa, también de lo que anunció Bruselas, es una señal de que están tratando de encontrar una posición de intermedio, no unirse tanto, no sumarse tanto a la actitud de los Estados Unidos, a la actitud más radical con sanciones, sino buscar, digamos, el camino propio, tal vez. Yo creo que sí, que ahora los veo bastante cercanos a la posición de Estados Unidos, con las diferencias que pueda haber, bastante cercanos, mucho más que antes. Y yo creo que están confiando en que se produzca un cambio de partido con un Joe Biden que realmente vuelva a Europa como Europa desea. Y el propio Biden lo anunció aquí en Alemania en 2019. Dijo, no estamos ahora con ustedes, pero estaremos. Volveremos a estar con Europa y Europa espera eso. Yo creo que esa línea se parece más de lo que hemos creído con Trump. Pero el ministro de Exteriores alemán ha sido bastante duro en su última declaración con respecto a Hong Kong. ¿O creéis que Hong Kong es solamente un pequeño detalle dentro de toda esta política, Giner? Yo creo que sí, es solo un pequeño punto. Sí. Creo que va mucho más allá. Creo que estamos hablando del multilateralismo que Trump trata de romper. Un multilateralismo que no contenga a China como un actor importantísimo no es concebible. Si Estados Unidos logran llevarse a Europa de su bando en esa guerra fría que tratan de desarrollar con China, el papel de Europa es el papel de socio menor, es bueno, casi súbdito de Estados Unidos. Yo no veo que el asunto de Hong Kong sea lo que la Unión mínimo. Europea trató tanto tiempo de evitar y también por eso apoyó tanto a China. El temor, creo que uno de los temores más graves de todo eso es económica, es el temor a que la economía como la concebimos los europeos, los norteamericanos, la economía libre de las empresas, etcétera, ve un reto ante una economía que funciona distinta, donde el Estado chino tiene un papel importantísimo y lo hace valer. ¿Y cómo lo hace valer? Y le funciona con una enorme eficiencia, pero lo que nos alarma es que viene de un país autoritario, que coarta toda libertad de expresión. Y por eso Hong Kong no es un hecho anecdótico, es importante. Vamos a ver el ejemplo de Hong Kong precisamente porque está a caballo entre esas dos economías. Estados Unidos sigue representando al mundo libre, mientras que China es sinónimo de régimen autoritario, lo estamos escuchando, hace lo posible por perpetuar su poder, ya sea en el Tíbet o en Hong Kong.
En la excolonia británica, una nueva ley de seguridad nacional anula la autonomía del enclave y es que Pekín no renuncia a su esfera de influencia. Vamos a verlo. Protestas en las calles de Hong Kong hace un año. Cientos de miles de personas se manifiestan en contra de un proyecto de ley que pretende facilitar la extradición de hongkoneses a la China continental. Temen represión política y durante meses mantienen la oposición en las calles. La gobernadora Carrie Lam acaba cediendo, o al menos eso parece. Pero el gobierno chino sigue lanzando andadas contra el sistema de derecho liberal de la ex colonia británica, generando nuevas protestas. A la sombra de la pandemia entra en vigor una nueva ley de seguridad nacional que anula muchas de las autonomías del enclave. Permite a las autoridades perseguir aquellas actividades que consideren que ponen en peligro la seguridad o la Unión Nacional de China, incluido Hong Kong. El presidente estadounidense Trump reacciona con sanciones. ¿Pero logrará disuadir a China con ello? Alexandra, precisamente el ejemplo de Hong Kong, lo veníamos diciendo, es un ejemplo del proceder de China, un paso hacia adelante, 2 pasos hacia atrás, un paso nuevamente hacia adelante. ¿Qué posibilidades tiene Occidente aquí de influir? Veíamos las sanciones de Estados Unidos. ¿Sirven de algo o China va a seguir? Yo creo que China va a seguir. Las sanciones de Estados Unidos no van a servir para nada. Aquí la China adopta la misma posición que Rusia, por ejemplo. No injerencia en los asuntos internos. Es lo que también llevó en el noviembre pasado a una intensificación de las tensiones entre China y los Estados Unidos cuando los Estados Unidos apoyaron las protestas de noviembre pasado. Pero yo no creo que China vaya a cambiar su postura bajo sanciones. Y además las sanciones de Estados Unidos también debilitan a las empresas estadounidenses y al intercambio con Estados Unidos. Giner, ¿qué posibilidades tiene entonces Occidente de actuar? Porque creo que el ejemplo de Hong Kong es uno, pero tenemos Taiwán, tenemos los uigures, es decir, hay muchas violaciones de derechos humanos evidentes en China, sí, en donde Occidente, Europa de momento y Alemania se ha cuidado muy mucho de criticar abiertamente, siempre es un pie de nota cuando Merkel visita China. ¿Qué posibilidades tiene Occidente de actuar? ¿Debería actuar pues haciéndolo quizás como Estados Unidos, poniendo el puño sobre la mesa o no? No creo que eso sirva, porque China no está dispuesto a aceptar ese tipo de presiones y ha demostrado que está capaz de sobrevivir cualquier presión de ese tipo. Creo que los cambios que, por supuesto, que queremos también para China pasan por un acercamiento, por un diálogo. Es la política que en los principios de los años 70, fines de los 60, empezó en Alemania, la socialdemocracia de Willy Brandt, proclamando el cambio a través del acercamiento, del diálogo. Sí, pero se creyó que ese acercamiento iba a cambiar la política china, iba a forzar una apertura, pero no ha sido así. La cúpula china sigue teniendo miedo de la crítica, cuando en realidad la crítica interna fortalece a los sistemas cuando son maduros. Pero China no se basa en eso. Sí, pero los cambios en China no van a ser de hoy para mañana. Los cambios van a ser a plazos mucho más largos y no subestimemos los cambios que se están produciendo en China. La onda tecnológica, los sistemas los medios sociales, el smartphone en cada mano. Los chinos saben comunicarse entre sí. Nadie esperaba algo como la primavera árabe y llegó. Bueno, no ha servido para producir grandes cambios, pero las situaciones cambian. El mundo cambia, la tecnología cambia, las cabezas cambian y la gente, tantos chinos están viajando por el mundo como turistas, como hace 10 años, hace 15 años era inconcebible. Están viendo cómo vive gente en otra parte del mundo. Vale. Eso también llega a China. No es un cambio que se va a producir entre hoy y mañana. Pero, solo quiero decir que las cosas cambian, pero no queremos... Creo que hay que apostar a esos cambios a mediano, tirando a largo plazo. Pero en ese camino de cambios, de apertura, como tú dices, a largo plazo de China, tenemos países como la India que también vetan determinadas aplicaciones chinas. Tenemos alianzas nuevas como la que ha firmado recientemente con Irán, China, es decir, que busca evidentemente aliados, también tiene buena química, si no me equivoco, con Vladimir Putin, Xi Jinping. En ese camino hay riesgos evidentes ante esta retórica
con la que hemos empezado este programa, una retórica muy dura en donde tenemos el Mar del Sur de China, donde en cualquier momento puede haber un enfrentamiento entre las tropas que patrullan esa zona. La única potencia occidental que está ahí es Estados Unidos. ¿Qué riesgos evidentes hay de que en algún momento, si no baja esa retórica casi bélica que hay ahora mismo entre Estados Unidos y China, realmente tengamos un problema muy serio como un enfrentamiento bélico en el Mar del Sur de China? Y otros también, o sea, de largo plazo, como efectos de largo plazo, que serían, en primer lugar, económico. El precio de petróleo no se está recuperando, si la economía mundial no se va a recuperar, ya está muy aplastada por la pandemia, entonces el enfrentamiento continuo va a afectar la economía mundial aún más, o sea, va a afectar negativamente a todos los países. Y los enfrentamientos y los bloqueos en ese mar también obligan a reconducir las mercancías por rutas costando billones de dólares. Eso es muy caro. Y evidentemente ahí en el Mar de China lleva las de perder Estados Unidos, porque China, con su estrategia a largo plazo que hemos estado comentando, ha estado estudiando cómo son sus movimientos militares para hacer bloqueos estratégicos con sus nuevas islas artificiales, que supuestamente son turísticas, pero que son también utilizables por el ejército. O sea, China tiene la capacidad de controlar absolutamente todo ese mar. Disculpa, ¿puedo terminar con otro punto? Sí. Quería decir que para mí una de las consecuencias negativas a largo plazo o de mediano plazo ya o corto plazo sería la baja probabilidad de prolongación del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas entre Rusia y los Estados Unidos, porque por ahora no veo ningún chance para ese tratado de ser salvado si la confrontación continúa. China se sigue armando desde el punto de vista armamentístico. Sí, ya hay, no incluso está hay discurso. En ninguno de esos tratados, ¿no? Pero a la vez China tiene muy pocas cabezas nucleares en comparación con Rusia y con Estados Unidos. Son 300, creo que, o sea, muy poco. Entonces, si China dice, genial, vamos a participar en las negociaciones, si todos bajan los niveles de su armamento nuclear a nuestros niveles. Si se produce un enfrentamiento en el Mar del Sur de China, Giner, ¿qué probabilidades tiene China de sobrevivir a un enfrentamiento militar con Estados Unidos? Tú decías que tiene mucho que perder ahí Estados Unidos, pero sigue siendo la primera potencia militar en el mundo. Creo que hay que temer las escaramuzas y los conflictos chicos que nunca se sabe cómo siguen, pero no creo que eso pueda llevar a una guerra a gran escala, porque ni China ni Estados Unidos pueden tener interés en eso. Claro. De ninguna forma, y el mar chino tampoco tiene esa importancia. Para China sí. Para China sí, pero no geoestratégica como... Bueno, para el comercio entre Asia y Europa, el estrecho de Malaca es clave. Volvemos entonces al comercio tal y como empezamos va a cortar China ese contacto. No, claro, pero quiere impedir que lo corten otros. Eso. Aquí lo tenemos que dejar por hoy, pero con un mensaje al menos positivo. ¿Quién tiene interés en el Mar del Sur de China? Esperemos que la mayoría esté de acuerdo contigo, Giner. Muchas gracias por acompañarnos hoy en A Fondo y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.